Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nosotros sentados, preparados para salir disparados al infinito y más allá. Este paseo supersónico que hacemos todos los viernes para cerrar la semana por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Una semana movidísima, el mundo convulsionado por las primeras medidas, las medidas que está tomando el presidente de los Estados Unidos, que no son solo sobre el comercio mundial, también tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo, está tronchando importantísimos laboratorios y organismos de investigación de su país, que no solo financian investigaciones en su país, sino también en todo el mundo. Por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud, el mayor organismo de investigación biomédica del mundo, que financia la investigación en los Estados Unidos, pero también financia muchísimos programas en colaboración. También desmanteló y detuvo un organismo que se llama USAID, que se encargaba de invertir varios miles de millones de dólares para ayudar a los países de escasos recursos y sin cuyos fondos se calcula que, por ejemplo, el acceso a las vacunas para enfermedades inmunoprevenibles va a ser muy, muy difícil para estos países y puede esto ocasionar la muerte de millones de niños en los próximos años, en estos países justamente que no pueden acceder a las vacunas. Del mismo modo, en este momento hay un brote de sarampión en los Estados Unidos muy importante, con más de 500 casos ya. Empezó pequeño, pero como ocurre con el sarampión, una enfermedad altamente transmisible, tal vez el virus más fácilmente transmisible de los que se conocen. Y más de 500 casos de sarampión y está desmantelando también las áreas que tienen que ver con las enfermedades inmunoprevenibles. Los científicos norteamericanos están ya buscando lugar en otros países para irse a trabajar, otros países del mundo desarrollado, por supuesto. Pero quiero decir, todo esto repercute no solo en los Estados Unidos, también en el resto del mundo, como gran potencia que es, y perjudica el desarrollo de la ciencia. Y esto que se anunció ayer de las tarifas, de los impuestos que se van a poner a las materias, a los productos que ingresen a Estados Unidos, también repercute en la ciencia, porque muchos de los insumos se comercian internacionalmente y van a sufrir aumentos por estas nuevas tarifas que se están imponiendo. Realmente muy complicado el panorama mundial. Nosotros ya veníamos muy, muy mal y ahora con esto
de mal en peor. Pero bueno, vamos a tratar, como dijo un representante de la Organización Mundial de la Salud en una reciente reunión que hubo en París sobre ciudades saludables y a la cual tuve el gusto de poder asistir, dijo, bueno, no es la primera vez que nos vemos en problemas y vamos a tratar de salir de este brete con otros donantes, con otros mecanismos de financiación de estos programas que se están dando de baja. Ojalá todo esto se pueda resolver y todas estas medidas tan desafortunadas se vuelvan para atrás. Y con esto iniciamos una nueva edición de Al Infinito y Más Allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Bienvenidos nuevamente al Infinito y Más Allá. Recordá, estamos en vivo en el Destape, en AM 1070, también en TDA, en el canal número 20 de Telecentro y en la transmisión en vivo del Destape en YouTube hasta las 20 con este programa que repasa lo más destacado en ciencia, salud y tecnología. Recordá que si querés escuchar los contenidos del programa en formato de audio o podcast, lo podés hacer ingresando simplemente y rápidamente a www.norabar.com.ar. Te vas a encontrar con talentos, con noticias, con cada una de las entrevistas y los programas completos del ciclo para disfrutarlos donde quieras y cuando quieras. www.norabar.com.ar. Ahora sí, como hacemos habitualmente, abrimos las vías de comunicación para que ustedes que están del otro lado acompañándonos durante toda esta hora comiencen a participar con sus mensajes vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, y también, como siempre, los leemos a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos ya a la primera entrevista de esta tardecita. Así es, y tiene que ver con un hallazgo asombroso, porque para los legos nosotros tenemos la imagen de que la especie humana apareció en África, se fue avanzando, fue migrando hacia el norte de África, luego pasó a Asia, se cruzó con los neandertales, ¿no es cierto? Y así siguió poblando el planeta. Pero parece que la historia humana tiene sus vericuetos. Y esta semana, ayer, más exactamente, se publicó en la revista Nature un hallazgo que nos deja atónitos. Hace 100 años se habían encontrado cuevas con figuras de personas nadando, con hipopótamos, en medio del Sahara, de ese panorama, ese desierto de arena inmenso. Y no se podía explicar, se trataron de explicar como si fueran figuras rituales. Bueno, al parecer ahora estudiaron el bagaje genético, el ADN de dos momias, de dos mujeres, dos figuras que quedaron momificados en esa área, y llegaron a la conclusión de que parece que habría un linaje humano desconocido hasta ahora que vivió aislado del resto en un momento, hace 7.000 años, en que el Sahara era verde y tenía agua. Queremos saber un poco más sobre esto y se lo vamos a preguntar a nuestro querido y admirado Rolando González José. Es doctor en biología e investigador principal del CONICET. Actualmente es coordinador ejecutivo del programa de referencia genómica y biobanco de la población argentina, Poblar, y fue director del Centro Nacional Patagónico, CENPAT, en 2 ocasiones. Hola Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Estás allá en Puerto Madryn? Estoy en Puerto Madryn, sí, efectivamente. ¿Y qué tal? ¿Hace frío por allá? Desde anoche fue la primera noche del año con helada. Tuvimos una ligera escarcha, así que sí, se está viniendo
Winter is coming, como dice la serie. Así es, el invierno se avecina, a nosotros ya se nos presentó el otoño, estábamos muy bien con 24 grados, pero bueno, ya nos dimos cuenta de que es inevitable y que vamos enfilando hacia los días más oscuros y más fríos. Pero hoy te molestamos porque nos encontramos con este hallazgo que, como decía al comienzo, en la introducción del tema, para los legos, que no conocemos los detalles de la evolución humana, nos resulta muy sorprendente, porque es como que está fuera de ese mapa que teníamos de cómo había ido evolucionando nuestra estirpe. ¿Vos viste el trabajo? ¿Considerás que realmente sí es un descubrimiento importante, trascendente? ¿Y por qué? Sí. Desde ayer que está el trabajo accesible, hoy a la mañana, ayer, y los comentarios de otros colegas en todo el mundo sobre este trabajo, sí, lo leí por completo y la verdad es que coincido, es fascinante, porque además hilvana distintas tradiciones de investigación en el norte africano que pasan por la arqueología, por la geografía, por la reconstrucción paleoclimática y por supuesto por los estudios de paleogenética del ADN antiguo, ¿no? Así que realmente sabemos poco del pasado africano, a pesar de que sí sabemos que allí está la cuna de la humanidad, de que allí es donde evoluciona nuestra especie Homo sapiens y muchas de las especies fósiles extinguidas que son emparentadas a nuestro linaje. Y particularmente dentro del gran desconocimiento que tenemos sobre algunos periodos, en especial de África, está el norte africano, está la región del Sáhara, y este periodo tan apasionante como vos mencionabas, que es el periodo húmedo africano, que es un periodo que abarca desde más o menos hace 12.000 años antes del presente hasta unos 5.000 años antes del presente, donde el Sáhara era bastante más húmedo, con mayores cauces de ríos, un gran lago en el medio, que era el lago del Chad, y donde evidentemente muchos grupos humanos evolucionaron y prosperaron allí en ese periodo, ¿no? Ahí también, al final de ese periodo húmedo africano, surgen las primeras dinastías egipcias, así que probablemente hubo unos movimientos poblacionales allí que desconocemos en gran parte, y este artículo publicado ayer echa luz sobre una partecita de esa historia desconocida. Claro, pero quiere decir que entonces en ese periodo era más alta la temperatura, más baja. ¿Cómo era el ambiente, digamos, para que hubiera lagos, hubiera plantas en algo que hoy son esas vastedades de arena que son casi inimaginables, ¿no? Sí, bueno, África no estaba exenta de lo que pasaba en el resto del planeta en relación a que estamos en este periodo, a partir de unos 14.000 años antes del presente, al final de la última glaciación. Entonces, en líneas generales, en el planeta se está registrando en ese momento un aumento en el nivel del mar, un aumento a causa de un aumento de las temperaturas y por lo tanto condiciones más húmedas en algunas regiones que hoy las tenemos como muy desérticas, que es el caso del Sáhara. Entonces, el desplazamiento, la dispersión de nuestra especie y de nuestras especies emparentadas estaba fuertemente determinado por las condiciones climáticas, y esto probablemente generó una dinámica de poblamiento humano en el norte africano muy distinta a la que conocemos hoy en día, ¿no? De hecho, un gran interrogante que aborda este artículo muy interesante es cómo estos grupos del centro del Sáhara adoptan el estilo de vida pastoralista, es decir, la aptitud de dominar especies, de domesticar especies de ganado y sus productos derivados, ¿no? Principalmente la leche y todos sus derivados. Esto genera cambios muy importantes a nivel de la organización social, a nivel de la epidemiología de esos grupos humanos, es decir, qué patrón de enfermedades empezaron a aparecer con este nuevo estilo de vida pastoralista, y por lo general este estilo de vida pastoralista surge en la media luna fértil, en Medio Oriente, y se va desparramando por el sur de Europa, por Asia Central y por el resto del mundo a través de reemplazos poblacionales, es decir, la población
que manejaba, dominaba esas herramientas culturales, va reemplazando y va dejando su huella genética por sobre las poblaciones que estaban originalmente en los territorios. Parece que este no es el caso en las poblaciones estas del sur de Libia, porque no se registra un reemplazo genético, sino que se registra en estas momias un linaje africano muy antiguo que, no obstante, adoptó el hábito de vida pastoralista. Así que es muy interesante porque nos da a entender que estos movimientos poblacionales en África eran más complejos de lo que nos imaginábamos. Cuando vos decís pastoralista, quiere decir que tenían, digamos, criaban animales, pero también labraban la tierra, ¿o eso no lo hacían? Bueno, depende del lugar. En algunos casos, en algunos contextos, pastoralismo y agriculturalismo van de la mano. Lo que sí, en otros no, el pastoralismo era más frecuente que la agricultura. Si vamos al caso de Mesoamérica, por ejemplo, podríamos decir que eran más agricultores que pastoralistas, básicamente por una cuestión ecológica. En Mesoamérica, en lo que actualmente es México, Guatemala, no se contaba con grandes mamíferos silvestres que pudieran ser domesticados. No es el caso de la medialuna fértil, donde lo que serían los ancestros de las vacas actuales, de las cabras, de las ovejas, estaban al alcance de las poblaciones humanas, mientras que no existían cultivos como el maíz, siempre haciendo el contrapunto con Mesoamérica como ejemplo, que les hubiera permitido ser grandes agricultores. Para el caso, resumiendo, para el caso del norteafricano, este estilo de vida más sedentario, si se quiere, o que trasciende a la caza y recolección, es más de un pastoralismo que de un agriculturalismo. Y te hago una pregunta porque por lo que estuve leyendo que se publicó, mencionan un dato que me resultó particularmente curioso. Dice que este grupo se habría mantenido aislado de otros y que de hecho encuentran menos genes neandertales en este grupo que en otros. Sabemos que todos tenemos genes neandertales, ¿no? Porque como que la rama principal, corregime por favor si estoy diciendo algo que no es, pero la rama principal que marchó y salió de África se cruzó con los neandertales y por eso todos tenemos una cuota de genes neandertales, pero este aparentemente tiene menos cantidad, ¿no? Sí, esa es una parte interesantísima del artículo en cuestión, porque, digamos, lo que hacen es comparar los linajes genéticos de estas dos momias con una muestra de 800 genomas, 800 datos de distintos individuos de humanos actuales de distintos lugares del mundo y un centenar de paleogenomas, es decir, de datos genéticos que provienen de restos africanos antiguos. Esto les da una primera pauta de que es un linaje que tiene pocas similitudes, por ejemplo, con el África subsahariana, con todas las poblaciones africanas que están al sur del África actualmente, y que la similitud más cercana que tienen es con unos restos antiguos de Marruecos, de lo que conocemos como los restos del sitio de Taforal, una cultura del norte africana que tenía relación con el sur de la península ibérica, desde donde tomó el estilo de vida pastoralista. En el caso de estos restos de Libia, no presentan similitudes cercanas entonces con restos del África subsahariana. Pero para complementar este hallazgo, como bien decís, estudian la proporción de genes neandertales en estas dos momias, comparado con la proporción de rasgos moleculares neandertales que hay, por ejemplo, en poblaciones del sur europeo, que como bien decís, tiene 10 veces menos estos restos de lo que observamos, de la proporción que observamos hoy, por ejemplo, en poblaciones europeas. Y tiene menos también que estas poblaciones más emparentadas de Marruecos. ¿Esto qué quiere decir? Que esa población permaneció aislada en lo que se llama el Sáhara Verde y que permaneció aislada en el momento en que neandertales y sapiens estaban compartiendo genes y estaban compartiendo probablemente rasgos culturales y compartiendo el territorio, compartiendo esa cuenca mediterránea donde se produjo la zona híbrida, el mestizaje entre el linaje neandertal y nuestro linaje sapiens.
esta gente parece que permaneció relativamente aislada de ese entrecruzamiento, probablemente debido a las condiciones geográficas que imponía el Sáhara Verde, ¿no? ¿Y ese grupo se extinguió? O sea, no dejó descendencia. En la parte final del análisis genético que ellos realizan, abordan esta pregunta. Virtualmente se extinguió, es decir, se encuentran algunos marcadores genéticos que están en estas dos momias, en algunas de las poblaciones actuales del norte africano, básicamente de la zona de Egipto, pero aquí también tenemos que mencionar que este estudio realizado solamente sobre 2 individuos, que son estas 2 momias que preservaron muy bien su ADN por estar momificadas, hay que decir que están momificadas naturalmente, ¿no? No es que fueron sometidas a un proceso artificial de momificación, sino que están momificadas por las condiciones climáticas Claro, del alero la sequedad, rocoso ¿no? La sequedad del ambiente. Exactamente, las condiciones climáticas a posteriori del periodo son muy favorables a la momificación natural, lo mismo que pasa en algunas regiones de Perú y de Bolivia. En fin, me fui por las ramas. Este ADN, esta comprobación de a dónde fue a parar ese linaje, es difícil de responder si estamos basándonos solamente en el ADN de 2 individuos. Sí sabemos que es un linaje muy antiguo, que se separó del resto de los linajes humanos hace 50.000 años y que probablemente permaneció aislado allí. Pero sí, realmente las trazas de esos rasgos genéticos de estas 2 momias son muy difíciles de hallar, están en muy baja proporción en poblaciones también del norte africano. No, realmente estas noticias que parecen tan antiguas y digamos, pero nos parecen fascinantes porque nos permiten asomarnos un poco a este viaje de la civilización humana, ¿no? Desde la cuna, como vos mencionaste recién, hasta lo que somos hoy. Pero no me quiero despedir, Rolo, sin hacerte una rápida pregunta sobre el programa Poblar, porque uno dice, uy, estas personas que estudian la evolución humana son cosas que no se aplican, es mera curiosidad, como si la curiosidad no fuera importante, ¿no? Que es la que nos permitió llegar a donde estamos. Pero todos estos conocimientos que se van obteniendo del estudio de la paleogenética y de cómo se fue dispersando la especie humana y cómo los distintos grupos fueron contribuyendo, tiene un correlato también con nuestra situación actual, y este bagaje genético que tenemos, como vos siempre nos explicás, tiene que ver con qué tipo de enfermedades sufrimos, para cuáles somos más vulnerables, y por eso se hizo este programa Poblar para hacer un biobanco de la dotación genética de todos los argentinos. ¿En qué estado está en este momento? Sí, gracias Nora por la pregunta. Bueno, como bien decís, en Poblar la biología evolutiva humana y la salud o la medicina intentan darse la mano, lo mismo que en otras iniciativas similares en otros países de la región y del resto del mundo, para comprender cómo los patrones de diversidad humana condicionan la aparición y la evolución de distintas enfermedades que tienen un origen complejo. Cuando digo complejo me refiero a que surgen de variación genética interactuando con variación ambiental de maneras muy complejas, muy intrincadas que intentamos estudiar. Eso es un poco a lo que apunta Poblar, no solo a coleccionar esa diversidad genética argentina, sino también la diversidad correspondiente a estilos de vida, pautas alimentarias, etc. El programa está en una situación de destrato por parte de las autoridades actuales, pues todo el impulso que venía trayendo, y me refiero a impulso no solo financiero, sino impulso institucional, interés por parte de las autoridades, volumen de gestión, reuniones, etcétera, se apagó por completo el 10 de diciembre del 2023. En línea con lo que mencionabas en la introducción, estamos atravesando en todo el mundo una época anticiencia, una penosa época anticiencia que Argentina lamentablemente lleva
a la cabeza, está a la cabeza de esta ola anticiencia, que es muy perjudicial para la comunidad, es muy perjudicial para nuestras sociedades, para nuestra gente, porque la verdad es que necesitamos la ciencia, sobre todo en nuestros países de la periferia, de capitalismo marginal, como quieran llamarlo. Necesitamos la ciencia para mejorar nuestra calidad de vida. Argentina supo darse a lo largo de la historia instituciones científicas comprometidas, serias, potentes, que hoy están siendo severamente atacadas. Intentamos mantener el programa, como siempre lo hacemos en estos periodos complejos, gracias a la fuerza de trabajo y al compromiso de los más de 50 investigadores, becarios, estudiantes que trabajan en el programa en todo el país. Intentamos mantener la comunicación con nuestras comunidades, con los donantes, intentamos mantener el muestreo, pero lo estamos haciendo sin ningún tipo de ayuda de la administración central. Era un programa muy barato en relación a la información que generaba, lo sigue siendo, y estamos en contacto con las iniciativas latinoamericanas para contarles esta situación, denunciarla y pedir el apoyo de los países que son conscientes de que estudiar nuestra propia diversidad es disminuir las inequidades que ya están en los sistemas de salud de nuestros países, y se necesita esta información como punto de partida. Así que gracias por la pregunta. No, al contrario, Rolo, y realmente es atroz, y ya sabemos, no es falta de dinero, porque toda la inversión en ciencia que estaba haciendo el país era del 0,3% del PBI, así que nos damos cuenta que eso no mueve el amperímetro, y con eso se produjeron durante la pandemia vacunas, barbijos, test de anticuerpos, se hizo toda la evaluación de las vacunas, en fin. Solo para hablar de lo que fue la pandemia, pero no hablemos de lo que son los reactores nucleares, desarrollo de satélites, en fin, todo eso con el 0,3% del PBI. Así que problemas de dinero no es. En fin, veremos si tenemos que tratar de resistir y mantener, y siempre resaltar el valor de lo que se está perdiendo. En este caso, el Biobanco Poblar era una iniciativa pionera en América Latina y realmente muy destacada, incluso por referentes en el mundo de este tipo de proyectos. Así que bueno, Rolo, nosotros a disposición, te mandamos un enorme abrazo y muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender qué es lo que significan estos descubrimientos y qué es lo que nos están mostrando de nuestro pasado. Un fuerte abrazo, Nora, gracias como siempre. Un abrazo a tu equipo de profesionales que te rodea y a tu audiencia, por supuesto. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Rolando González José, Rolo, doctor en biología, investigador principal del CONICET, coordinador ejecutivo del Programa de Referencia Genómica y Biobanco de la Población Argentina, Poblar, esto que estábamos comentando recién, y fue director del Centro Nacional Patagónico, CENPAT, en 2 ocasiones. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Médicos ingleses instan a su gobierno a combatir la pobreza tras el aumento de pacientes con enfermedades de la época victoriana, Nora. Sí, es increíble. Las enfermedades que están volviendo. ¿Cuál es una enfermedad victoriana? La sarna, por ejemplo. Una encuesta reveló que el 46% de los médicos encuestados, y estamos hablando del Reino Unido, dijeron que la mitad de su carga de trabajo implicaba enfermedades vinculadas con factores sociales como la vivienda de mala calidad, la contaminación del aire, el transporte e incluso deficiencia nutricional, que hace que tarden mucho más en curarse las enfermedades agudas. Se prevé que más de 2,5 millones de personas en Inglaterra padezcan una enfermedad grave para 2040. Necesitamos garantías de que mejorar la salud y abordar las desigualdades en salud sigue siendo una prioridad, dijo a The Guardian el doctor John Dean, vicepresidente Clínico del Colegio Real de Médicos.
Una nueva investigación muestra que una persona promedio será un 40% más pobre si el mundo se calienta a 4 grados centígrados. Así es. Los problemas que puede traer el calentamiento son indecibles, pero incluso se puede considerar desde el punto de vista económico. Este estudio lo realizaron científicos australianos y sugiere que el PBI per cápita mundial promedio se reducirá en un 16%, incluso si el calentamiento se mantiene en 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Ya estamos superando el 1,5 grados. Esta reducción es mucho mayor que las estimaciones previas, que estimaban una reducción de apenas el 1,4%. En un futuro más caluroso, podemos esperar disrupciones en las cadenas de suministro provocadas por fenómenos climáticos extremos en todo el mundo, dijo Timothy Neal del Instituto de Riesgo y Respuesta Climática de la Universidad de Nueva Gales del Sur y autor principal de este trabajo que estamos comentando. Una noticia, Nora, que tiene que ver con lo que adelantabas en tu apertura. En uno de los días más oscuros para la ciencia norteamericana, esta semana echaron a 4 directores de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y ejecutaron despidos y recortes masivos. Así es, entre ellos está el principal funcionario de enfermedades infecciosas del país. Juntos, estos líderes tenían a su cargo $9.000 millones de fondos. Esta medida sin precedentes se produce en medio de recortes masivos a la financiación de la investigación en los Institutos Nacionales de Salud y en todo el sistema científico de los Estados Unidos. Los Institutos Nacionales de Salud son el mayor financiador de investigación biomédico, no solo en el país, sino, como decía al principio, en el mundo. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. ¿Sabías que...? ¿Sabías que, aunque desde tiempos inmemoriales, la mente evolucionó hasta convertirse en la pieza principal de nuestra existencia, es la que nos dice quiénes somos, qué pensamos, sentimos y anhelamos, y teje la trama de la realidad que habitamos? También puede convertirse en una limitación y generarnos sufrimiento innecesario. En un fascinante viaje a través de la mente y las neurociencias, llamado Calmar la mente, del ruido al silencio, de Editorial Grijalbo, Lucas Raspal, médico psiquiatra y especialista en psicoterapia Zen, nos invita a expandir nuestros horizontes mediante ejercicios fáciles y prácticos para ir de la agitación a la calma, del ruido al silencio. En suma, para vivir mejor el presente y con nosotros mismos. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Bueno, muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos hasta las 20 con los más destacados en ciencia, salud y tecnología. Recuerden ustedes que están del otro lado, gracias por acompañarnos, que pueden seguir disfrutando de los contenidos del programa en formato de audio podcasts a través de www.norabar.com.ar. Allí se van a encontrar con talentos, con cada una de las noticias, con las entrevistas y los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora es momento de compartir algunos de los tantos mensajes que nos llegan de ustedes, tanto a través del chat de YouTube como a través del WhatsApp. Alicia Barriga, llegué justo para ver a la gran Nora y disfrutar de las últimas novedades de lo mejor de la ciencia argentina. Dona Cuerva, hola Al Infinito, espero toda la semana para verlos. Aimé Armentano, capo, le dice a Rolando González José, te escuchamos en Madryn. Anita, hace relativamente poco que los descubrí y ya estoy unida a verlos todos los viernes. ¿Desde dónde? Desde Montevideo, Uruguay. Valeria Volpati, siempre un placer ver este programa. Abrazo grande a Nora y a Sebastián. Y también nos llegaron mensajes de ustedes a través del WhatsApp que nos dicen: Nélida,
Hola Nora, Sebastián y equipo, qué interesante toda la explicación del doctor Rolando González. Gracias por otro viaje guiado al maravilloso, infinito y más allá. Nora, una maravilla, te mando un abrazo grande, sos una genia, gracias porque tenés un programa hermoso. Un abrazo, dice Manuel de San Vicente. Nora, excelente entrevista, muy buen programa, nos dice Rubén, y así muchísimos más mensajes. Muchas gracias por estar del otro lado acompañándonos. Nora, no perdemos más tiempo y vamos a la segunda entrevista de esta noche. Así es, muchísimas gracias a todos, nos encanta que se comuniquen. Pero del pasado remoto de hace 7.000 años tenemos que volver al presente. Lamentablemente tenemos que pensar en el presente. Sería más lindo quedarse estudiando los misterios del universo, la cosmología, la evolución, pero hay problemas urgentes que tenemos que conocer y que pueden afectar muchísimo nuestra vida. Y uno de ellos es que esta semana dio a conocer el vocero presidencial un proyecto para crear una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. El tema no es nuevo, se viene hablando de eso hace varios años, particularmente en este siglo, se presentaron varios proyectos. El problema es cómo se lleva a cabo, porque si bien es cierto que la salud es muy cara, cada día cuesta más, los tratamientos se hacen muy complejos, hay tratamientos genéticos, hay tratamientos que son carísimos. También los laboratorios que hacen investigación muchas veces cobran sus remedios, sus moléculas, nuevas moléculas, con unos precios exorbitantes. Pero el problema es que hay momentos y personas y condiciones y situaciones en que esos tratamientos caros son necesarios. Entonces, ¿cómo poder regular, estudiar y asegurar el mayor acceso posible, el más equitativo a todos? Bueno, esto no es tan fácil. Y el proyecto que se presentó tiene varios aspectos que por lo menos son discutibles y controvertidos. Uno de ellos es que plantean que esta agencia intervendría antes y no después de la ANMAT, de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías. Y además menciona en una línea al pasar que esto permitiría no dejar en manos de los jueces qué tratamientos se aplican o no se aplican, con lo cual abre la puerta a que las personas no puedan solicitar o reclamar por sus derechos. Queremos saber un poco más, es un tema complicado, pero que creemos que tenemos que conocer, y tenemos en línea, y desde ya lo agradecemos, al doctor Daniel Goyan. Médico especialista en medicina sanitaria por la Universidad de Buenos Aires y epidemiólogo por el Instituto Nacional de Epidemiología. Fue ministro de Salud de la Nación y ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches, buenas tardes, noches, ¿cómo le va a ustedes? Así es, ya cayó el sol. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo, sabemos que tiene una agenda muy nutrida, pero queríamos traer un poco de luz, aclarar un poco de qué se trata este proyecto de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Siempre es algo que, en principio, a los pacientes que tienen enfermedades complicadas o que requieren tratamientos de alto costo, esto les produce una incertidumbre, un temor enorme, porque es algo que se puede usar para hacer que la salud sea más accesible y más equitativa, o al contrario, ¿no? Si solo prevalece el criterio del ahorro, puede dejar sin acceso a mucha gente a los tratamientos. Sí, Nora, efectivamente, como cualquier herramienta, según en manos de quien caiga, se puede usar para hacer cosas buenas o cosas malas, y este es un caso que necesariamente tiene que tener algún tipo de respuesta, y muchos países del mundo la han generado, pero la respuesta básicamente tiene que tener como principio fundamental
que no solamente el tema de que no se desfinancien absolutamente los sistemas de salud en condiciones críticas, sino que ese cuidado de que eso no se produzca no vaya en desmedro de los derechos de los pacientes que tienen que acceder cuando realmente sirven a estos medicamentos, pero a un precio razonable, porque el hecho de que se generen estas agencias en muchos lugares del mundo, vinculado a otra serie de políticas que van en paralelo. La ley que yo presenté no era una ley de la agencia, tenía 5 o 6 herramientas concomitantes, porque de lo que se trata es que los pacientes que sí lo necesitan, a esos tratamientos que sí son efectivos, puedan acceder y en la medida posible a precios razonables para no terminar quebrando los sistemas de salud. ¿Se puede compatibilizar todo? Es difícil, es contradictorio, porque los grandes laboratorios, como bien decían recién, tienen ganancias extraordinarias, muy grandes, enormes, obscenas, diría yo, y esa es la principal barrera que atenta contra el acceso de los pacientes. No es la decisión de tener una regulación lo que atenta contra el derecho de los pacientes, sino los precios absolutamente descabellados que cobran y que terminan fundiendo los sistemas de salud. Por eso digo, esta herramienta es una herramienta que lo que tiende es a evaluar una serie de cuestiones. A mi modo de ver, era debatible, tiene que estar antes que el ADMAT, porque el ADMAT lo que regula es la calidad, seguridad y eficacia de un medicamento. Y una vez que el ADMAT ha puesto el sello de que ese medicamento cumple esos 3 requisitos para ser registrado y vendido, comercializado en un país, ya después es muy difícil volver atrás para decir no vamos a agregar esta otra variable, que es la de una agencia que le da razonabilidad a lo que se va a hacer. El que lo necesita se le tiene que garantizar. El medicamento y el fármaco que sirve se tiene que garantizar. Y a un precio razonable. Cuando uno tiene todas estas herramientas de un paquete, los países lo que logran es sentarse a negociar en otras condiciones con estos laboratorios y obtienen precios muchísimo más convenientes. Eso es lo que se debate y se discute. Cuando en España, por ejemplo, se dice, no, a este precio, un medicamento que vale 4,2 millones de euros, a este precio el sistema no lo puede comprar, porque además tampoco se ha demostrado que la eficacia sea la que se está mencionando, desde ese momento empieza una posición de negociación desde una posición de fuerza por parte de quien debe comprar. Y generalmente, como lo hemos constatado infinidad de veces, no solamente con los medicamentos de muy alto precio, sino los de alto precio, que son los que desfinancian los sistemas de salud todos los días, se consiguen diferencias abismales. ¿Por qué? Porque los laboratorios están ganando cantidades abismales. Yo puedo mencionarles laboratorios, medicamentos y tratamientos oncológicos, que por ejemplo, en Egipto o en la India tienen un valor de 300 o 400 o 500 dólares, en Estados Unidos tienen 108.000 dólares. 108.000 dólares. Todos trabajos presentados en los congresos de cáncer que se han desarrollado en Europa en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo puede ser que un medicamento de costar 1.000, 2.500 dólares el tratamiento pase a 100.000? Bueno, esto pasa y pasa todo el tiempo. ¿Y se puede regular? Sí. ¿Y se pueden bajar los precios? Sí. Entonces la idea es construir un paquete que incluye también, miren, tomar un artículo de la ley Oñatibia de 1964, que decía que los medicamentos, los laboratorios, tienen que demostrar de dónde salen esos supuestos costos tan altos, que a veces sí lo son, y que luego justifican enorme cantidad de valor en sus precios. Bueno, ahí hay que leer
libro de una gran investigadora periodística que fue la primera editora jefe del New England Journal of Medicine, Marcia Engel, en donde nos cuentan las mentiras que hacen los laboratorios para cobrar esos precios absolutamente imposibles. Y en los últimos tiempos también un libro muy interesante de Fernando Cotana La Mata, que es un investigador y divulgador científico español, junto con otros 6, hacen estas investigaciones muy profundas, tomando evidencia muy, muy fuerte. El premio Nobel, Sir Richard Nobel, el premio Nobel de Medicina, del año 93, si mal no recuerdo, también escribe sobre esta tremenda avaricia de los laboratorios y esto de generar medicamentos no para curar, sino para cronificar las enfermedades, etc. Es decir, hay un gran negocio que no niega los avances científicos, pero que hay que compatibilizar el avance científico, las ganancias de las empresas y el acceso de la población. Lo principal acá es pensar en cómo hacemos para que alcancen los dineros con que cuentan los países para poder cubrir, cuando corresponde, todo tipo de medicamentos. Sin duda, la investigación es cara, todos sabemos que hay que invertir mucho en desarrollar las nuevas moléculas, bueno, pero hay un límite para lo que pueden pagar los países porque, como decíamos, las necesidades tienden al infinito, cada vez somos más, cada vez las personas vivimos más, se necesita, para que tengamos una calidad de vida acorde, muchas veces medicamentos, y hay enfermedades que requieren tratamientos realmente complejos, para los que se invirtieron a lo mejor décadas de investigación. Pero lo que me llama la atención sobre esta agencia del nuevo proyecto, me preocupa, es que, por ejemplo, en la conformación del directorio se plantea que van a estar una persona en nombre de las academias, una persona especialista de otros sectores de la salud, una persona del Ministerio de Economía y ningún representante de los pacientes, cuando en general en las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que se conocen de otros países, hay representantes de la comunidad. ¿Usted lo considera claro, necesario? Claro. No, claro, por supuesto que tienen que estar y formar parte los representantes de los pacientes. Por eso digo, esta herramienta se puede usar con características restrictivas, y ahí está el problema. Cualquier herramienta lo puede hacer porque de hecho el gobierno actual lo está haciendo. Con las herramientas que garantizaban derechos están restringiendo derechos, leyes, normas, resoluciones, y esto es lo que a uno le da la sensación de que en un gobierno como este, que niega tratamientos oncológicos, que niega Mire, venimos de presentar en la provincia de Buenos Aires recién el programa Medicamentos Bonaerenses, que reemplace lo que no está mandando la nación del programa Remediar. 73% menos está mandando en los botiquines, y 20 o 25 medicamentos han desaparecido, no están más en los botiquines del Remediar, y manda botiquines el 73% menos. Bueno, en la provincia ha salido con un programa que reemplaza eso, como también lo hizo con los tratamientos de cáncer, etcétera, que dejó de hacer nación. Ahora, digo, estamos ante un gobierno que más bien tiende a restringir. Si esa es la intención, obviamente está mal. Lo que uno tiene que hacer es legislar y es normatizar para que, digo, al derecho puedan acceder todos aquellos que lo necesitan, pero también terminar, por ejemplo, Nora, en el proyecto de ley que yo había presentado, todos los códigos de bioética, desde Nuremberg en adelante, nos dicen
que los tratamientos que son de tipo experimental no se pueden cobrar. No se pueden cobrar, ¿por qué? Porque para investigar hace falta alguien que investigue, alguien que financie y alguien que pone su cuerpo para que se pueda investigar. Entonces es inconcebible que algo que después va a dar ganancias al paciente se le cobra. Y están haciendo eso, medicamentos que aún no se han registrado, que son experimentales, a través de los cuales los laboratorios van a ganar mucho dinero y son casi todos laboratorios y proyectos financiados por fondos globales de inversión. Al que pone el cuerpo para la investigación no lo cuentan como imprescindible, entonces le cobran al financiador, a la obra social o a quien sea. Eso no puede ser, eso hay que controlarlo. Hay que normatizarlo porque no puede suceder, viola todos los códigos de bioética del mundo y los derechos y la Declaración de Derechos universales del hombre. No se puede seguir con estas prácticas que tienen los laboratorios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, ¿no? Esas cuestiones que sin llevar ningún beneficio para el paciente desfinancia groseramente un tratamiento de esto. Quizá, fíjese lo que pasó con 2 chiquitos gemelos que necesitaban Spinraza en la provincia de Entre Ríos. Esos 2 tratamientos dejaron sin obra social durante un año a todos los afiliados del Sindicato de Empleo y Comercio porque se comieron todos los fondos y le embargaron las cuentas. La justicia le embargó las cuentas. Digo, uno tiene que sopesar todo esto. Y no es por negar el tema de que los chiquitos tengan el Spinraza. Lo que sucede es que hay que dárselos y proporcionárselos en aquellos casos que sí sirven, estadio 3, estadio 4, no estadio 1, estadio 2, que ya está demostrado que no sirve, pero que obligaban a comprarlo igual. Y el Spinraza, que llegó a costar $1 millón, después terminó costando 100.000. ¿Cuál es el precio del Spinraza? ¿Cuál es el costo de investigación? ¿Cuál es el costo de desarrollo? Nunca lo conocemos. Ahora, yo les puedo asegurar que es muy inferior al precio último que se pagó de $80.000, $100.000. Es muy inferior. Todo ese tiempo que lo vendieron a $1 millón, eso es obsceno. No puede suceder. Vuelvo a decir, la barrera es la obscenidad de los precios que cobran los laboratorios. Por eso nosotros le pedimos a las asociaciones de pacientes, y lo hemos logrado con muchas, que se sumen a nuestra lucha a favor, o mejor dicho, en contra de los precios altos, indebidamente altos. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo conseguimos cuando teníamos los pacientes con hepatitis C en estadio prácticamente terminal y que necesitábamos el sofosbuvir en su momento, y nos cobraban en Estados Unidos $84.000 el tratamiento de 3 meses, en Europa casi lo mismo, y valía el tratamiento $2.000 en la India. Perdón, $7.000 en la India y $2.000 en Egipto. El mismo tratamiento. Y nosotros acá en Argentina nos cobraban por paciente $12.500 y lo terminamos pagando $1.200 con un laboratorio argentino que lo produjo acá, que todavía lo sigue produciendo y que lo ayudamos a que pudiera registrar su producto para que pudiéramos pagar 10 veces menos. 10 veces menos. Digo, de esto estamos hablando, ¿no? Espero que si la agencia sirve para esto, bienvenida. Si la agencia sigue para restringir derechos, obviamente que no. Así es, se trata de que tengamos más y mejor salud para más gente y no para menos, ¿no? Y esto es lo que inquieta y lo que llena de incertidumbre. Doctor, ya se nos va el programa, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos dio para estar atentos, para pensar, para entender estas cosas que se proponen y ojalá que se hagan de la mejor manera. No, por supuesto. La idea es esa, mejorar el acceso y que la gente pueda llegar al medicamento que necesita. Muchas gracias y buenas noches, Nora. Así es. Muchísimas gracias a usted, doctor. Estuvimos hablando con el doctor Daniel Goyan,
médico especialista en medicina sanitaria por la Universidad de Buenos Aires, epidemiólogo del Instituto Nacional de Epidemiología, fue ministro de Salud de la Nación, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y actualmente es diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Muy bien, Nora, no nos queda más tiempo, el programa se ha volado prácticamente, nos fuimos literalmente al infinito y más allá. Agradecemos a todo nuestro equipo, como siempre, a nuestro operador, muchísimas gracias, Nehuen Suane, un crack. También en las cámaras a Marcelo Ojeda, en redes a Fede Pasos y Victoria Migliorini, Nora. Así es, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a Eva Ojeda en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan viernes a viernes haciendo este vuelo supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan una excelente semana y nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 7 en punto para salir disparados al infinito y más allá. Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar.